Mi doctor vio mi tomografía, se quedó helado y me hizo una pregunta que me heló la sangre. ¿Quién te trajo aquí? Intenté reírme porque sonaba ridículo, pero él no sonrió. 2 horas después estaba sentada en un cuartito del hospital con 2 policías haciéndome preguntas que no sabía cómo contestar. Si quieres más historias que te atrapen desde el primer momento, suscríbete a mi canal y comenta desde donde me ves. Mi nombre es Ava Mareno. Tengo 22 años y esto me pasó cuando yo creía que lo único que debía preocuparme era el estrés de la uni. Desde hacía semanas tenía dolores de cabeza raros, de esos que te dejan mareada y a veces te nublan la vista. Mi mamá me decía que fuera al doctor, pero yo lo aplazaba, diciéndole que era puro cansancio o demasiadas horas frente a la compu. Mi mamá, Elena, es enfermera. Trabaja jornadas larguísimas, pero de alguna forma todavía tiene energía para mantenernos juntos. Mi papá, Daniel, es mecánico. Es de esos hombres que arreglan todo con las manos y que casi no muestran miedo. Luego está mi hermano menor, Lucas, tiene 16. Es muy listo pero siempre se anda burlando de mí. Y por último mi abuela Rosa, que vive con nosotros. Tiene 72, es bien espiritual y siempre me dice que confíe en mi instinto, aunque yo nada más le ponga cara. Esa mañana, por fin cedí a la preocupación de mi mamá y pedí cita. Me dije que sería algo sencillo, solo un escaneo para descartar algo serio. Hasta bromeé con Lucas antes de salir, diciéndole que no se comiera las sobras que dejé en el refri porque yo regresaba en 1 hora. Todo se sentía normal, seguro, rutinario. Cuando llegué al hospital no estaba nerviosa. La sala de espera estaba medio vacía, olía a desinfectante y en la esquina la tele sonaba bajito. Llené mis datos, entregué mi identificación e intenté no pensar mucho en por qué estaba ahí. Era algo de rutina, nada grave. No tenía idea de que el estudio mostraría algo mucho más raro que un problema médico. Cuando el doctor entró con los resultados, me miró y soltó la pregunta que lo cambió todo. ¿Quién te trajo aquí? El cuarto estaba en silencio. Yo estaba revisando mi celular, distraída, esperando el típico es estrés o toma más agua. Pero la expresión en su cara me revolvió el estómago. Sus ojos iban del folder a mí y otra vez al folder, como si no estuviera seguro de lo que veía. Se sentó frente a mí, la voz más baja. Ava, ¿quién te trajo hoy? Pensé que era una broma. Solté una risita. ¿Cómo? Yo vine manejando. Pero él no rió. Su expresión seguía helada, los labios apretados. No, dijo firme. Alguien te registró. Dio tu nombre, tu fecha de nacimiento y dijo que estabas esperando. Lo miré confundida. Eso no es posible. Vine sola. Él se recargó en la silla, se frotó la frente. En el papeleo dice otra cosa. Alguien te trajo, te registró y se fue antes de que te llamaran. Un peso raro me llenó el pecho. Eso no tiene sentido. Yo estacioné mi coche, entré directo y llené mis propios papeles. No vine con nadie. El doctor no discutió, pero su mirada decía que le creía más al papel que a mí. Se levantó rápido, murmurando que tenía que checar algo, y salió. Me quedé sola en ese cuarto frío, con la cabeza dando vueltas. Intenté repasar la mañana, el trayecto, el estacionamiento, la recepcionista. No recordaba a nadie conmigo. ¿Pero y si había alguien? Se me puso la piel chinita. A través de las paredes delgadas, escuché su voz apagada en el pasillo. Sonaba urgente, nada calmado como antes. Alcancé a oír. No es posible. Revisa las cámaras, verifica la hora. Se me aceleró el pulso. Esto no era solo papeleo. La puerta se abrió y él entró otra vez, la cara tensa. Ava, necesito que te quedes aquí. No salgas del hospital. Estamos llamando a alguien para que hable contigo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pregunté. Vaciló y solo dijo. Te explicaremos pronto. Quédate aquí. Su voz era firme, pero debajo sonaba nerviosa. En cuanto salió, saqué el celular y le escribí a mi mamá. Está pasando algo raro. El doctor preguntó quién me trajo. Le dije que sola, dice que alguien me registró. Me contestó casi al instante. Cálmate. Ya salí del trabajo. No te muevas de ahí. Apreté el celular con las manos temblorosas. El aire se sentía pesado, aplastándome. El folder con mis resultados estaba en el escritorio, la esquina sobresalía. No dejaba de mirarlo, preguntándome qué había visto el doctor. En ese momento me llegó otro mensaje, pero no era de mi mamá. Era un número desconocido. No digas nada. Solo vete. Se me secó la boca. El momento era demasiado perfecto. Quien me había registrado, quien el doctor pensaba que me trajo,
Sabía que yo estaba ahí. Sabía que me estaban preguntando. El corazón me latía tan fuerte que lo escuchaba en los oídos. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero recordé la advertencia del doctor. Y la de mi mamá. Quedarme. No moverme. Las paredes parecían cerrarse. Quería respuestas, pero solo tenía preguntas. ¿Quién me registró? ¿Cómo sabía tanto de mí? ¿Y cómo consiguió mi número? Quería creer que era un error administrativo, pero en el fondo sabía que no. Algo estaba pasando. Algo que no podía explicar. Cuando por fin la puerta se abrió no era el doctor. Era una enfermera. Su voz era suave, pero sus ojos nerviosos. Ava, ya llamamos a seguridad. La policía viene a hablar contigo. Quédate en este cuarto hasta que lleguen. Sus palabras me golpearon. ¿Policía? ¿Por qué la policía? Me quedé helada, con el celular apretado en la mano, mirando el mensaje del número desconocido. No digas nada. Solo vete. Sentí como el pecho se me cerraba, como si manos invisibles me apretaran. Mi instinto gritaba que me levantara y corriera, pero la voz de mi mamá y la del doctor resonaban en mi cabeza. Quédate. No te muevas. Cada sonido me hacía brincar. Los pasos en el pasillo. El rechinar de unas ruedas. Miraba la puerta, esperando que se abriera, temiendo quien pudiera entrar. Los minutos se hicieron eternos. Finalmente tocaron. 2 oficiales uniformados entraron. Su presencia llenó el cuarto, calmada pero firme. Uno, alto y con barba recortada, se presentó. Soy el oficial Grant y ella es la oficial Lewis. Estamos aquí porque el personal del hospital reportó un posible problema de seguridad con tu registro. Asentí, la garganta seca. Yo no entiendo qué está pasando. La oficial Lewis, de mirada aguda y voz firme, se sentó frente a mí. El doctor dice que alguien más te registró hoy. ¿Recuerdas haber llegado con alguien? No, contesté rápido, negando con la cabeza. Yo manejé. Estacioné mi coche y entré sola. No vi a nadie. Los oficiales se miraron, y mi estómago se hundió. Grant sacó una libreta pequeña. Mira, Ava. Según la recepcionista, alguien entró como 10 minutos antes que tú. Dio tu nombre completo. Dieron tu nombre, tu fecha de nacimiento y firmaron los papeles, dijo el oficial Grant con voz seria. Después se fueron. Cuando llegaste, el papeleo ya estaba listo. Eso no pasa por accidente. Me quedé viéndolo, el corazón latiéndome a toda velocidad. Pero eso es imposible. No le dije a nadie que vendría aquí. Ni siquiera mis amigos sabían. Solo mi mamá. La oficial Louis se inclinó hacia mí. ¿Tienes idea de quién podría querer hacerse pasar por ti? Alguien que conozca tu horario o tu información personal. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío en la espalda. Pensé en compañeros de clase, de trabajo, en gente que veo todos los días. Ninguno tenía sentido. Luego pensé en el mensaje de texto que seguía brillando en mi celular. Lentamente se lo extendí. Acabo de recibir esto de un número que no conozco. Los 2 oficiales se inclinaron para leerlo. Sus rostros se endurecieron. Grant sacó su radio. Central, necesitamos rastreo de un número. Luis me miró muy seria. Esto no es una broma, Ava. Quien sea que esté haciendo esto, te conoce. Sabía que estarías aquí. Mi corazón latía tan fuerte que apenas la escuchaba. La boca se me secó. ¿Qué? ¿Qué mostró la tomografía? ¿Por qué el doctor me vio así? Luis dudó un momento y luego dijo. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Pero tienes que entenderlo. Puede que no estés segura ahora mismo. Hasta que sepamos más, no vayas a ningún lado sola. Tragué saliva, las manos me temblaban. La realidad empezaba a caerme encima. Esto no era un error del sistema del hospital. Alguien me había estado vigilando, siguiendo, y se atrevió a entrar al hospital fingiendo ser yo. En ese momento, mi teléfono volvió a vibrar. Salté tan fuerte que la cobija se me resbaló de los hombros. Otro mensaje iluminó la pantalla. No debiste haberte quedado. Sentí que la sangre me abandonaba la cara mientras se lo mostraba a los oficiales. Luis llamó de inmediato a seguridad del hospital, su voz ahora cortante. Cierren las salidas. Puede haber una amenaza activa en el edificio. El peso de esas palabras me aplastó. Mi lugar seguro, el hospital, donde creí que por fin tendría respuestas, ahora se sentía como el sitio más peligroso del mundo. Quería que mi mamá, mi papá, alguien en quien confiara entrara por esa puerta y me dijera que todo era un error. Pero en el fondo, yo sabía que no. Esto no era al azar. Quien lo hizo sabía perfectamente lo que hacía y me estaba apuntando a mí. La pregunta ya no era por qué, sino hasta dónde estaba dispuesto a llegar.
En ese momento, mi miedo cambió. Se volvió claridad. Ya no podía ignorarlo. Ni reírme. Ni esperar que fuera nada. Alguien había invadido mi vida de una forma que no entendía. Y si no escuchaba a quienes querían ayudarme, quizá no tendría otra oportunidad. Los oficiales me sentaron para mostrarme lo que habían encontrado. Pusieron una tableta entre nosotros y retrocedieron una grabación de seguridad de la recepción. La imagen era borrosa, pero suficiente para ver a una figura entrar 10 minutos antes que yo. La persona llevaba una sudadera con capucha y la cabeza agachada, pero firmó la hoja de ingreso con mi nombre y mi fecha de nacimiento. La cámara nunca captó su rostro. Solo la rápida y calculada forma de firmar y cómo la manga se subía, mostrando una muñeca pálida con una pequeña cicatriz. El corazón se me fue al piso porque el movimiento de la firma me resultaba extraño y familiar, como una letra que ya había visto antes en una nota de alguien que conocía. La oficial Louis señaló eso sin sonar acusatoria. Me pidió pensar en alguien que supiera cómo firmo o que tuviera acceso a mi información personal. Empecé a mencionar amigos y compañeros, luego me detuve. Había unas pocas personas que sí sabían mi horario, las horas exactas en que podía pedir una cita. Esa idea me revolvió el estómago. Luego me dijeron lo que había visto el doctor que lo dejó helado. No era una imagen clara, como un tumor. Era un patrón, sutil, señales repartidas de exposición repetida. El reporte del radiólogo usaba palabras clínicas sobre inflamación y anomalías en mi hígado y mis riñones, cosas que no correspondían al cuadro de una joven sana de 22 años. El oficial Grant me lo explicó despacio para que lo entendiera. El escaneo mostró daños consistentes con envenenamiento a dosis bajas y prolongadas, y los análisis de sangre confirmaron rastros de un compuesto que no debería estar ahí. Los resultados eran preliminares, pero alarmantes. El compuesto causaba inflamación y síntomas neurológicos lentos, lo que explicaba los dolores de cabeza y mareos que yo achacaba al estrés. Oírlo con nombre me lo hizo real. No me había enfermado por accidente. Había algo en mi cuerpo que no debía estar ahí. Sentí una náusea que no tenía nada que ver con el diagnóstico. Los oficiales comenzaron a armar la línea de tiempo en voz alta para que yo entendiera su lógica. Alguien me registró antes de que yo llegara, probablemente para crear un escenario en el que me atendieran, me hicieran estudios y quizá me dosificaran otra vez bajo la apariencia de cuidado médico. El mensaje desconocido, el de no digas nada. Solo vete. Ahora sonaba como una amenaza y una burla. Louis se puso guantes y tomó mi teléfono. Explicó que intentarían rastrear al remitente y revisar registros de llamadas. Grant me preguntó por cambios recientes en mi vida, nuevas relaciones, extraños apareciendo, alguna persona demasiado interesada en mi horario. Cuando mencioné a un compañero que me había hecho cumplidos incómodos, no sacaron conclusiones apresuradas. Se movían con cuidado, como gente que ya había visto casos turbios y sabía el peligro de adivinar sin pruebas. Después me mostraron otro clip. Desde una cámara cerca de la entrada lateral del hospital. Era otro ángulo, y en un solo segundo de la grabación la figura encapuchada alzó la cabeza lo suficiente para mostrar el perfil de una nariz y un mentón. No era un rostro que yo pudiera identificar con certeza. Los oficiales lo pusieron una y otra vez. Cada repetición me apretaba más el pecho porque en el fondo de mi mente surgía un recuerdo. Un hombre saliendo de nuestro vecindario una noche, un saludo casual en un alto. Una cara que entonces me pareció común, pero que ahora se sentía como una pieza de un rompecabezas que no encajaba. Grant habló de posibilidades forenses. Podrían mejorar la imagen, cruzar la cicatriz de la muñeca con registros del DMV o del hospital y rastrear el número de teléfono. Ya habían lanzado un bolo, una alerta de búsqueda, a patrullas vecinas. Mientras trabajaban, mi teléfono vibró en la bolsa de evidencias donde lo habían puesto. Ya no sería mío por un rato. Cuando el oficial regresó al cuarto, tenía esa mezcla de concentración y preocupación que decía que habían encontrado algo. El rastreo mostraba que el texto provenía de un número prepago comprado en una tiendita a menos de 1 milla de mi departamento. El recibo marcaba la hora de compra varias horas antes de mi cita. Eso no identificaba a la persona, pero ponía la voz que me había advertido en el mismo barrio donde yo vivía. La implicación era inmediata y aterradora. Alguien lo bastante cerca para vigilar mi rutina tenía los medios y el motivo para armar todo esto. Luego el detective hizo la pregunta que no podía soportar. ¿Hay alguien en tu vida que pudiera querer controlarte o hacerte daño? Pensé en amistades cercanas que se habían enfriado. En un encuentro breve que me dejó mala espina.
En una persona en quien una vez confié y que sabía dónde guardo mi llave de repuesto. Ninguna respuesta encajaba del todo, y eso lo hacía peor. Los oficiales me explicaron con cuidado que los motivos no siempre eran claros al principio. A veces era obsesión. Otras, alguien probando límites para ver hasta dónde podía llegar. Ellos buscaban patrones. Y aquí el patrón era invasivo. Alguien estudió mis hábitos, usó mi nombre para registrarme y me mandó un mensaje para asustarme y que me fuera. Cuando me llevaron a un cuarto privado y pidieron permiso para revisar mis redes sociales, me sentí expuesta como nunca. Fotos con ubicación, comentarios sobre mis horarios, cosas pequeñas que de repente parecían un plano. El detective señaló un comentario que yo había hecho sobre mi horario de estudio. Una foto donde marqué ubicación en una cafetería del campus. Quien me estaba vigilando había usado esas migajas para mapear mi vida. Esa realización me golpeó más fuerte que los resultados del laboratorio. Una enfermedad podía enfrentarla con medicina y descanso. Esto era distinto. Que alguien pudiera manipular mi vida hasta ponerme en riesgo significaba que la amenaza era personal y deliberada. Para cuando me llevaron de regreso a esperar a mi mamá, el hospital se sentía como una arena. Los ojos de todos parecían moverse en las esquinas de mi visión. Los oficiales prometieron protección, al menos por un tiempo. Me pidieron quedarme con familia y advirtieron que no fuera a ningún lado sola. Las últimas palabras del detective se quedaron conmigo mientras abrazaba a mi mamá cuando por fin llegó. Vamos a averiguar quién hizo esto, pero ahorita lo más importante es mantenerte a salvo. Mientras mi madre me abrazaba, sus manos temblaban. Me di cuenta de que lo más aterrador no era el diagnóstico escrito en un reporte médico. Era saber que alguien se había metido en mi vida. Había puesto algo dañino dentro de mí y luego desaparecido con la seguridad de que yo no lo notaría hasta que fuera casi demasiado tarde. Esa verdad quedó flotando entre nosotros como una promesa oscura. En ese momento, el pasillo del hospital se sentía más frío que cualquier tomografía. El camino de regreso a casa fue silencioso, excepto por las manos de mi mamá apretando tan fuerte el volante que los nudillos se le pusieron blancos. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, incapaz de dejar de repetir en mi mente la grabación. La figura encapuchada firmando mi nombre, la cicatriz en la muñeca, la forma en que desapareció justo antes de que yo llegara. Sentía como si estuviera viendo mi propia vida desde fuera, como si estuviera presente y ausente al mismo tiempo. Mi mamá me miraba de reojo. Su voz fue suave cuando por fin habló. Ya estás a salvo, Ava. La policía está involucrada. Van a descubrir quién fue. Pero sus palabras no me cayeron como ella quería. Asentí, pero por dentro me sentía todo menos segura. Cuando entramos al Driveway, mi papá ya estaba afuera esperándonos. Corrió hacia mí antes de que siquiera estacionáramos y me envolvió en sus brazos. Su voz era firme, pero sentí su pecho temblando contra el mío. «Te tengo», me susurró. «Nadie va a tocarte otra vez». Lucas estaba en el porche detrás de él, inusualmente callado. No estaba bromeando ni molestando como siempre. Sus ojos estaban abiertos, serios, asustados. Por primera vez entendí que mi hermano menor no me veía como la hermana mayor que lo tenía todo bajo control, sino como alguien frágil, alguien que necesitaba protección. Dentro de la casa, la abuela Rosa también me esperaba. Me puso un pequeño crucifijo de plata en la mano y murmuró algo en español que solo medio entendí, una oración por seguridad y fortaleza. Ella siempre había sido espiritual, siempre advirtiéndome que confiara en mi instinto. Ojalá le hubiera hecho caso antes. Esa noche mi familia se reunió a mi alrededor como si yo fuera el centro de algo frágil que podía romperse en cualquier momento. La policía recomendó que no me quedara sola, al menos hasta reunir más evidencia. Mi papá declaró de inmediato que yo no daría un solo paso afuera sin alguien conmigo. Revisó cada cerradura de puertas y ventanas 3 veces, su voz cortante cada vez que le pedía a Lucas que cerrara las cortinas. Mi mamá pidió licencia de sus turnos nocturnos, negándose a perderme de vista. Incluso Lucas se ofreció a acompañarme a la escuela si tenía que ir. La casa, que antes era cálida y común, ahora se sentía como un búnker. La parte más difícil llegó cuando los doctores confirmaron los resultados de mi sangre. Ya no era solo sospecha. Había rastros medibles de toxinas que no tenían por qué estar en mi cuerpo. La palabra envenenamiento colgaba en el aire como algo salido de una serie policíaca. No de la vida real. Cada vez que pensaba en ello, sentía que el pecho se me cerraba. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Estaba en mi comida? ¿En mis bebidas? ¿Qué tan cerca estuve de no llegar jamás a esa cita en el hospital?
Las noches eran lo peor. Cada crujido del piso, cada coche que se detenía afuera me hacía sentarme en la cama, el corazón acelerado. Me sorprendía revisando compulsivamente mi celular, aunque la policía todavía lo tenía para su investigación. Usaba el teléfono viejo de mi mamá, pero cada vez que llegaba un mensaje sentía que se me caía el estómago, esperando ver otro texto del mismo número desconocido. La frase "no debiste haberte quedado" resonaba en mi cabeza como una advertencia que no podía sacudirme. Sin embargo, en medio de todo ese miedo, algo más empezó a crecer. Vi hasta dónde llegaría mi familia para protegerme. La presencia constante de mi mamá, la determinación feroz de mi papá, la vigilancia silenciosa de mi hermano, incluso las oraciones de mi abuela. Todo me hizo darme cuenta de que no estaba enfrentando esto sola. La persona que intentó hacerme daño, quien fuera, no contó con eso. No contó con que mi vida no era solo mía. Estaba entrelazada con gente que pelearía por mí tan ferozmente como yo pelearía por ellos. Con el tiempo, empecé a entender la lección escondida en el horror. Damos por sentida la seguridad. Vivimos pensando que los lugares por donde pasamos son seguros. Que la enfermedad significa algo al azar, no algo deliberado. Pero esa noche en el hospital destrozó esa creencia. La seguridad es frágil. La confianza es valiosa. Y la vigilancia no es paranoia cuando el mundo demuestra que el peligro puede venir de donde menos lo esperas. Semanas después, la investigación seguía abierta. No tenía todas las respuestas. Tal vez nunca las tenga. Pero algo en mí cambió para siempre. Dejé de ignorar mis instintos. Dejé de asumir que exageraba. Los dolores de cabeza que me llevaron al hospital resultaron ser una advertencia de mi propio cuerpo, una señal que me salvó la vida. Ahora me escucho a mí misma, a mi familia, a las pequeñas señales que antes ignoraba. Cuando cuento esta historia, la gente me pregunta si tengo miedo todos los días. La verdad es que sí. Pero aprendí que el miedo puede afilarte en lugar de romperte. El miedo te hace cauta, consciente y cuidadosa. Y a veces, el miedo es lo que te mantiene viva. Aquella noche, cuando mi doctor se detuvo en seco y me preguntó, ¿quién te trajo aquí?, yo no entendía el peso de la pregunta. Ahora sí. No se trataba de quien me había acompañado al hospital. Se trataba de quien había estado siguiendo mi vida, dejando huellas que yo no podía ver. Y aunque todavía no sé su nombre, sé esto: no ganaron. Sigo aquí. Sigo luchando. Y no voy a dejar que me quiten eso. Si quieres más historias que te atrapen y te hagan pensar dos veces sobre el mundo que te rodea, suscríbete a mi canal y comenta desde donde me estás viendo.